Bienvenidos, señores alumnos, a este espacio virtual, espacio que nos convoca, que nos reúne para tratar el tema sobre epistemología de la educación, que es el curso que indica el programa de titulación con un tema muy especial, filosofía de la educación, y los subtemas ciencia de la educación, nuevas tecnologías educativas, principios de la filosofía de la educación, tanto en lo sistémico, en lo histórico, en lo multifuncional, en lo humanista y en el reflejo conceptual. Pero antes de ingresar al tema de la filosofía de la educación, previamente haremos también epistemología de la educación, nos planteamos la pregunta, el por qué es importante la educación. Y la educación es importante porque es el eje, la base sobre la que se asienta una sociedad. Y nosotros vamos a reunirnos aquí, vamos a interactuar para ver en qué puntos vamos a mejorar, en qué puntos vamos a recoger aprendizaje, porque como entes multiplicadores vamos a tratar de mejorar también la sociedad con esa cuota de colaboración. Antes de empezar el tema en sí, les decía que también hay que mencionar y recordar a aquellos que han trabajado, que han investigado acerca de la educación, y entre ellos tenemos a Jacques Delors, que decía la ciencia encierra un tesoro. Lo mismo a José Martí, que decía educar es enseñar, es instruir a la persona para la vida. Y entonces ellos pensaron en el ámbito antropológico, el psíquico y lo emocional, porque en realidad son personas las que nosotros formamos, tenemos esa responsabilidad. Y lo antropológico es una ciencia, la antropología de la educación es una ciencia tan igual como la filosofía de la educación dentro del ámbito de la filosofía. Entonces, nosotros vamos a empezar recordando qué cosa es la epistemología de la educación. Y es una rama de la filosofía. Y la epistemología ve todo lo que son los conceptos, los métodos que se usan, como que también plantea fórmulas para la solución. Y ve también todo lo que son los avances de la educación, porque los profundiza, y también en cuanto a los escollos, ve cómo los supera, pero por supuesto siempre buscando la verdad. Luego tenemos también antes que olvide, también habría que recordar, hace poco, porque tenemos que estar actualizados, el año pasado, específicamente, desapareció Steven Jobs, un personaje de la informática, como ustedes saben, y él frente a un espacio, a una población universitaria de una universidad americana entre las que se encontraban estudiantes de educación, dijo dos expresiones que me hicieron reflexionar. Una de ellas era que le dijo, amar lo que han elegido y no os conforméis. Después, también en otro pasaje de su discurso, le dijo, ser realmente lo que quieren ser. ¿Y esto por qué? Porque en realidad nosotros los profesores debemos tener más cuota de vocación de servicio, más cuota de vocación de entrega para desarrollar nuestra tarea. Entonces, lo que decimos nosotros ahora, por ejemplo, hablamos de los profesores proactivos, todo aquel que procura en realidad prepararse para trabajar con los alumnos que tienen a su cargo. Ahora vamos con este cuadro para apreciar y ver qué es lo que es la epistemología y las conexiones y relaciones que guarda con las posiciones positivistas, racionalistas, y entre ellas están todos los filósofos como Aristóteles, como Hegel, como Descartes y como Morin también, ¿no? Que tienen sus defensores y luego sus estudiosos, por cierto.
pero y que más adelante estas posiciones se transforman en teorías y luego también en métodos sociológicos de la educación. Finalmente, viene a ser la pedagogía educativa, ¿verdad? Siempre nos planteamos la pregunta, y quizás ustedes también, porque de repente no han tenido un estudio profundo acerca de la filosofía, y surge la cuestión, el porqué de la epistemología de la educación. Pero hay que recordar, como dijimos anteriormente, que la epistemología ve todo lo que son conceptos, procesos que usa y luego también las fórmulas que plantea para solucionar ciertos obstáculos, ciertos escollos dentro del campo educativo. También analiza de manera crítica y reflexiva los avances y escollos de la situación educativa. Entonces, ella amplía, profundiza, escudriña, y en cuanto a esos obstáculos que se presentan, trata de superarlos, de solucionarlos. Por supuesto, como lo indica la filosofía, siempre buscando la verdad. Recuerden que la verdad no existe en forma real, siempre estamos en la búsqueda de. Y de ahí es que el estudio, y también hay investigación a través de la epistemología, ¿verdad? También estudia los factores intra y extraescolares para aportar soluciones. Desde la epistemología se evalúan las diferentes ciencias de la educación. Y estas ciencias de la educación son 9, ¿eh? Incluida la filosofía de la educación, la antropología de la educación, la psicología de la educación, las nuevas tecnologías, la pedagogía, entre otras. También se ocupa de la organización del currículo escolar, de la conexión entre las disciplinas, de cómo se transmite el saber, de la relación entre el sujeto cognoscente y el objeto a conocer, de la formación del docente, del contexto escolar, del sentido social, del hecho educativo. Ese hecho educativo que es muy importante. Yo actualmente con el tema de los libros escolares que está sobre el tapete, se está mencionando del hecho educativo y de la calidad, por cierto. Está en constante evolución. ¿Por qué? Porque al ser objeto de estudio del fenómeno social, cambia y es susceptible de ser afectado por múltiples factores individuales y comunitarios. La epistemología del conocimiento escolar. Esto trata sobre las ciertas diferencias que existen y que en el aula se le da a estos 3 tipos de conocimiento: el escolar, el científico y el común. Pero, ojo, no olvidar que el conocimiento escolar se estructura basado en el conocimiento cotidiano, ¿verdad? Como conocimiento previo. Ustedes saben que para que el aprendizaje sea significativo, tenemos que trabajar con los conocimientos previos, con los aprendizajes previos, con los aprendizajes que trae el alumno, que son el común, el aprendizaje común, o el conocimiento común, perdón. Y luego estos dos conviven, coexisten, y es así como se construye. ¿Por qué? Porque el alumno sustituye, integra o reinterpreta el conocimiento cotidiano que trae, reforzándolo con la información nueva que se le presenta. Ahora, ¿por qué pueden convivir y coexistir estos dos conocimientos? Porque ambos se originan en diferentes epistemologías. Bueno, ahora pasamos a lo que es la filosofía de la educación. La filosofía de la educación
analiza cuestiones y problemas de la educación, además que plantea alternativas de solución. Por eso que la filosofía de la educación se desarrolla en el marco epistemológico y educativo, porque tiene su referente, pues, en la epistemología. Al conocer las diferentes posturas y teorías planteadas a través de la historia, ayuda a todo profesional de la educación a conocer lo que ya ha sido probado, lo descartado o lo que falta por probar, trazándole pautas y cuestiones para el análisis continuo durante su ejercicio profesional. También incentivándolo a seguir el análisis y la investigación para mejorar el sistema educativo local y nacional. Ahora, la filosofía de la educación también cumple tareas, y esas son las de analizar el lenguaje educativo. 2. Indicar el sentido general del proceso educador. 3. Mostrar la estructura educativa del ser humano. Y 4. Explicar a través de la teología las diversas pedagogías. Luego pasamos a la educación y las nuevas tecnologías. Y ahí tenemos una consideración general. ¿Por qué? Porque la sociedad demanda que nuestros egresados y todos los egresados de las universidades trabajen en forma conjunta, se comuniquen electrónicamente, solucionen problemas, piensen críticamente. Recuerden que ese pensamiento crítico que hay que formarlo, que hay que darle lugar, un espacio. Hay que motivar al alumno para que cuestione, para que sepa hacerlo también, para que sepa cuestionar. Pero todo ese accionar debe ser a través de un equipo de trabajo, pero que este sea virtual y que cada vez se haga necesario y frecuente. Entonces nosotros tenemos un gran aliado, los medios, de los que vamos a hablar a continuación. Las nuevas tecnologías, los TIC, tecnología de información y comunicación. Y aquí cabe añadir algo que yo siempre he pensado, que educación es comunicación y comunicación es educación. ¿Por qué comunicación? Porque yo tengo que saber estructurar como profesor el mensaje. El mensaje viene a ser el aprendizaje. Si yo no lo sé estructurar, y por eso hemos hablado anteriormente del lenguaje, es un poco difícil que el alumno entienda. Sea este mensaje oral o escrito, y qué mejor oral. Entonces volvemos a las tecnologías y la educación. Y ahí hay que hacer un deslinde antes de continuar. La diferencia entre lo que es tecnología educativa y nuevas tecnologías en educación, porque no es lo mismo. Tecnología educativa trabaja con la didáctica, ha sido identificada por algunos con la didáctica, ya que abarcaría los procesos para que se produzca un aprendizaje y las herramientas que se utilizan para lograr. Si nosotros producimos los significados, los contenidos, y buscamos las herramientas, los medios para ver cómo difundimos esos aprendizajes. Entonces va aquí la tecnología educativa. Fíjense en el cuadro. ¿Cómo? Para la enseñanza, para ese proceso, nosotros tenemos que diseñar, tenemos que preparar, nos valemos de, pero y entra la didáctica también. Y lo trabajamos, ¿por qué? Porque esos contenidos, esos mensajes que estructuramos, tienen que ser significativos. Las nuevas tecnologías aplicadas a la educación se refieren a las diversas tecnologías que permiten la adquisición, la producción, el almacenamiento, el tratamiento, la transmisión, el registro, la presentación de información en forma de voz.
las imágenes y los datos contenidos en señales, la naturaleza acústica, óptica o electromagnética. Todo lo que se guarda en cintas, todo lo que se guarda en los CDs, todo lo que se guarda en los USB, los monitores, el monitor, luego el televisor. Esos son los medios que nos van a servir, como también la internet. Nosotros usamos la internet, los medios impresos, la radio, ya dijimos la televisión, ¿verdad? Los contenidos los estructuramos nosotros, los programas los estructuramos nosotros. Entonces, no hay medio malo. Los contenidos, las personas que elaboran esos contenidos, ellos son los que tienen que estar preparados para estructurarlos. Por eso aquí hemos colocado ya dentro de las nuevas tecnologías la televisión y los programas educativos, la diversidad de programas que en general la mayoría no cumple ese objetivo de educar, y la función de los medios de comunicación son, además de informar, instruir, entretener, pero a través de estas tres debe educar. El vídeo también lo usamos nosotros en nuestras sesiones de aprendizaje, pero ojo, cuidado con los contenidos. ¿Qué contenidos presentamos a través de estos medios? Luego tenemos las redes sociales, que son tan usadas ahora por los jóvenes, incluidos los infantes, están ya en las redes sociales. Entonces, ¿qué contenidos son los que nos hacen llegar a través de? Inclusive a través de las redes sociales ha surgido un nuevo lenguaje, el lenguaje de la internet, ¿no? Algo nuevo, novísimo, y que es objeto hoy día de estudio, de investigación. Gracias. Instruir a la persona para la vida. Y entonces ellos pensaron en el ámbito antropológico, el psíquico y lo emocional, porque en realidad son personas las que nosotros formamos, tenemos esa responsabilidad. Y lo antropológico es una ciencia, la antropología de la educación es una ciencia tan igual como la filosofía de la educación, dentro del ámbito de la filosofía. Bienvenidos, señores alumnos, a este espacio virtual. Espacio que nos convoca, que nos reúne para tratar el tema sobre epistemología de la educación, que es el curso que indica el programa de titulación con un tema muy especial, filosofía de la educación, y los subtemas: ciencias de la educación, nuevas tecnologías educativas, principios de la filosofía de la educación, tanto en lo sistémico, en lo histórico, en lo multifuncional, en lo humanista y en el reflejo conceptual. Pero antes de ingresar al tema de la filosofía de la educación, previamente haremos también epistemología de la educación, nos planteamos la sociedad con esa cuota de colaboración. Antes de empezar el tema en sí, les decía que también hay que mencionar y recordar a aquellos que han trabajado, que han investigado acerca de la educación, y entre ellos tenemos a Jacques Delors, que decía: la ciencia encierra un tesoro. Lo mismo a José Martí, que decía: educar es enseñar, es el por qué es importante la educación. Y la educación es importante porque es el eje, la base sobre la que se asienta una sociedad. Y nosotros vamos a reunirnos aquí, vamos a interactuar para ver en qué puntos vamos a mejorar, en qué puntos vamos a recoger aprendizaje, porque como entes multiplicadores vamos a tratar de mejorar también